tal, gente de Código Facilito? Bienvenidos a este nuevo tutorial del curso de Flask. En este video tutorial vamos a trabajar con nuestro modelo de datos, es decir, vamos a integrar nuestra base de datos a nuestro proyecto. Con Python existe una infinidad de formas con la cual nosotros podemos integrar una base de datos. En esta ocasión vamos a utilizar un ORM, el cual nos va a permitir trabajar con los datos sin la necesidad de conocer SQL. De igual forma, en Python existe una infinidad de ORMs. En este caso vamos a utilizar SQL Alchemist. Tiene Flask, que tiene una fácil integración con Flask. Pues bien, comencemos. Lo primero que debo de hacer es, sobre mi carpeta Project, voy a crear un nuevo archivo. Acá, New File. Lo voy a llamar models.py. Dentro de models.py es donde yo voy a colocar, mis modelos. Para poder trabajar con SQL Alchemist, lo primero que necesito hacer es instalarlo. Para ello necesitaría utilizar pip install flask-sql alchemist. Y con esta línea en nuestra terminal será más que suficiente para instalarlo en nuestra computadora. Una vez tengamos instalado SQL Alchemist, vamos a importarlo. Le voy a decir from flask-sql alchemist. Voy a importar SQL Alchemist. Perfecto. Necesito hacer aquí una pequeña instancia. Le voy a decir db es igual a, la clase que acabo de importar. Una vez tenga la instancia, voy a decirle class user, que va a ser mi primer modelo, porque necesito crear usuarios y claro, necesito autenticarlos. Entonces vamos a comenzar con user, que va a heredar de db.model. Listo. ¿Por qué voy a trabajar sobre una clase? Muy sencillo. Porque cada instancia de esta clase va a ser un registro en nuestra base de datos. Cada atributo que yo le coloque a esta clase se va a transformar en una columna en mi base de datos. Entonces, con un ORM, lo que vamos a hacer es trabajar con los registros, pero con programación orientada a objetos. Bien. El primer atributo que va a tener user va a ser un ID, que va a ser una columna de tipo entero. Aquí coloco db.column, dentro db.integer, coma, y aquí voy a colocar primary key como verdadero, porque el ID va a ser la llave primaria. Las ventajas de tener este ID es que cada vez que yo creo un nuevo registro, se va a autoincrementar en 1 el ID. Va a estar indexado y para mí va a ser muchísimo más fácil realizar una consulta en base a este campo. Va a tener un username que va a ser db.column, va a ser de tipo string, con una longitud máxima de 50 caracteres. Va a ser único. Yo no voy a permitir que existan dos usuarios con el mismo username en mi base de datos. Entonces, valido desde acá también. Va a tener un email que va a ser db.column, y de igual forma va a ser string. Sin embargo, va a ser de 40 caracteres. Vamos a necesitar un password. Va a ser db.column, db.string. En esta ocasión voy a decir que el password va a tener una longitud máxima de 66 caracteres. Coloco 66 porque más adelante vamos a utilizar una librería la cual nos va a permitir encriptar nuestra password.
Y al encriptar nuestra password nos va a generar un hash de 66 caracteres. Es por ello que aquí coloco 66. Voy aquí a colocar un campo llamado createDate, simplemente para llevar un registro de en qué fecha se creó el usuario. Voy aquí a colocar db.column y en esta ocasión va a ser de tipo datetime, porque me interesa la precisión en el tiempo. Le voy a decir que por default va a tener el valor de ahora. Para ello necesito importar datetime. Le digo import datetime. Y aquí simplemente le digo datetime.datetime.now. Bien, con eso sería suficiente para que nosotros, por parte de nuestra clase, de nuestro archivo models, pudiésemos crear nuestra tabla llamada user. Necesito ir a config.py y en la clase de configuración para desarrollo necesito colocarle SQL Alchemist o Alchemist database URI. Y aquí voy a colocar mi sentencia para que yo pueda conectarme a una base de datos. Voy a decirle que voy a utilizar MySQL, dos puntos. Le voy a decir con qué usuario se va a autenticar, con root, dos puntos, con qué password. En mi caso yo no cuento con una password, entonces yo dejaría esto así. Si tú cuentas con una password, esa iría en este apartado. Después del dos puntos y antes del arroba. Después del arroba yo voy a colocar localhost, porque estamos trabajando en desarrollo. Después del slash yo colocaría a qué base de datos. Le voy a decir Flask. Ok. De esta forma le digo, conéctate a MySQL con el usuario root, con la password, en este caso vacía, en localhost a la base de datos Flask. Perfecto. Vamos a crear la base de datos. Le voy a decir MySQL -u root -p. Le voy a decir drop database Flask. En caso yo ya tenga la base de datos, ya la tenía, le voy a decir create database y le voy a decir use Flask. Le doy show tables y no tengo ni una sola tabla. Vamos bien. Esto sería por el momento todo lo que tendríamos que hacer en config. Ahora nos tendríamos que ir a main.py. Dentro del apartado de imports, lo que voy a hacer es importar de models import mi base de datos, mi pequeña instancia, esta, y mi clase user. Import user. Ok. Lo que necesito hacer aquí dentro del if, al igual que el cipher, voy a decirle app.initApp para que tome las configuraciones que acabo de colocar. Esta configuración. Con esto, bueno, con db, perdón, no con app, yo ya tengo las configuraciones. Para poder crear la base de datos para poder crear las tablas, basta con escribir db.create_all. Esto se va a encargar de crear todas las tablas que no estén creadas.
No se preocupen si está dentro del if. Si la tabla se encuentra en la base de datos, no lo va a crear. En caso contrario, va a crearla. Bien. Necesitamos agregarle una pequeña línea de código más, que es bajo qué contexto vamos a crear la base de datos. Para ello necesito apoyarme de un bloque llamado with app.app-context. De esta forma sincronizo tanto mi base de datos como mi aplicación. Listo. Con estas modificaciones y con este archivo, nosotros ya pudiéramos tener nuestra tabla en nuestro proyecto. Voy a escribir Python main.py y lo voy a ejecutar. Aquí tengo un error porque me hace falta 2 puntos. Vuelvo a ejecutar. Me dice que yo no puedo importar SQL Alchemist. Y está en lo correcto. Voy a ir a Models y aquí una pequeña L. Voy a volver a ejecutar. Me marca otra vez otro error en la línea 4. Ejecuto y listo. Pueden ustedes observar un gran warning. No se preocupen, en un momento lo arreglamos. Lo que me interesa ahora es ver si se creó una tabla. Y es correcto, la tabla se acaba de crear. Se llama user. Le doy show column para ver qué columnas tiene. From user. Y podemos observar los 5 atributos de nuestra clase. ID, username, email, password y create date. Aquí está. Perfecto. Sin embargo, algo que observamos es que la tabla se llama user. Y se llama así porque mi clase se llama user. En automático, si la clase está en plural o en singular, la tabla se va a crear del mismo nombre. Pero yo no quiero que se llame de esa forma. Es por ello que voy aquí a colocar, antes de todos los atributos, _table name. Y de nuevo _. Y le voy a decir que se llame users. Voy a proceder a ejecutar de nuevo. Le doy show tables. Y ahora debería de crear. Y ahora, como observamos, hay una nueva tabla. Users. Perfecto. Ya para finalizar el video tutorial de hoy, vamos a hacer que este warning no se nos muestre. Y el texto es muy claro. Si yo no quiero que este warning se esté visualizando, simplemente necesito decirle a SQL Alchemist Track Modification colocarlo deshabilitado. Eso lo debemos hacer en config. Le coloco false. Vuelvo a ejecutar. Y el warning acaba de desaparecer. Mis tablas aún siguen estando ahí. Bien, con esto terminaríamos el tutorial del día de hoy. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.